Entonces vamos a leer allí en el capítulo 10, versículo 3, lo que nos dice cómo Cornelio se encontraba orando, y en el medio de esa oración Dios comenzó allí a actuar. Se me perdió el versículo. Hechos 10:3. Bueno, muy bien, entonces dice aquí, esto vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en la casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían. Muy bien, entonces aquí tenemos que este hombre estaba, ¿en qué estaba ocupado este hombre? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba qué? Orando. Él estaba orando. Como les digo, era un hombre que no era judío, ¿sí? Era un hombre romano. En ese tiempo, pues, obviamente los judíos eran los únicos que adoraban a Dios, era el pueblo de Dios, los únicos que conocían al Dios verdadero. Pero este hombre también entendió que los judíos eran los que sí seguían al Dios verdadero, y él era un hombre devoto, era un hombre que seguía la palabra de Dios y que oraba continuamente. Dice también que era un hombre que ayudaba a los pobres judíos, era un hombre que tenía en su corazón la bondad de Dios, y por eso seguía al Señor. Y a la hora tercera, ¿sí? Como dice acá, novena, perdón, quiere decir que a las 3 de la tarde estaba orando. Normalmente los judíos tenían ese tiempo de oración. Yo no sé tú cuál es tu tiempo de oración, si tienes un tiempo, ¿cierto? Horas específicamente, bueno, a tal horas siempre es mi tiempo de oración, o tengo este tiempo con el Señor. Por eso, bueno, tenemos y hemos visto esto que se llama el tiempo con Dios, ¿cierto? Ese tiempo con Dios, ¿cuándo lo tienes tú para que Él te hable? ¿Sí lo tienes? Amén, sí, algunos sí, pero otros de pronto, ¿será que yo sí tengo tiempo para hablar con Dios? Pues mi hermano, este hombre, a pesar de que no era judío, tenía ese tiempo, y en ese momento Dios hace algo espectacular, y es entrar por medio de un ángel, ¿sí? Y comenzar a decirle específicamente cosas que tenía que hacer, porque Dios tenía un propósito para él. Qué hermoso, amén. Dios tenía un propósito muy claro y muy específico. Cuando Dios tiene algo muy claro y muy específico para ti, Dios se va a presentar a tu vida y Dios va a decirte lo que tienes que hacer. Yo no sé si Dios ya lo ha hecho contigo, pero Dios sí tiene algo específico para que tú hagas, y Dios quiere hablarnos siempre, decirnos qué es lo que tú tienes. Pero es importante entender que Dios necesita que tú lo busques, ¿cierto? Él no estaba por allá comiendo o viendo televisión o bueno, no sé, haciendo cualquier otra cosa. Él estaba ¿qué? Orando, amén. ¿Cuántos de ustedes anhelan buscar al Señor? Amén, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Buscarlo más, orar más, estar más en su presencia para que Dios venga a hablarnos. Entonces, Cornelio, pues en ese momento, pues no sé cuántos de ustedes estarían como un poquito como aturdidos, como uy, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Será que yo me imaginé esto? ¿Estoy viendo mucha televisión? Bueno, obviamente Cornelio no veía televisión, entonces no era algo de su imaginación, ¿sí? Era algo que Dios estaba haciendo y que a él nunca le había pasado, pero que era algo maravilloso, era algo sobrenatural. Y Dios nos puede hablar por medio de visiones. También otra persona tuvo otro momento en donde Dios le habló. Y en ese mismo momento está otra persona llamada Pedro, que pues la conocemos muy bien, ¿cierto? Y este Pedro, en Hechos 10, 9 al 16, también le sucede algo especial.
Entonces dice allí, en el versículo 9, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto ocurrió 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Muy bien, entonces ahora tenemos a otra persona en donde Dios le está hablando claramente, ¿cierto? Estamos diciendo que Dios, ¿qué? Puede hablar claramente, ¿cierto? Y mi anhelo es que ustedes puedan entender que Dios quiere hablarte a ti claramente también. Dios ha hablado claramente a mi vida muchas veces, pero aquí también Dios habló por medio de otra forma, que es una forma de una visión. Y Pedro estaba allí, más o menos esta era la hora del mediodía, era el otro día, ¿cierto? Entonces tenemos que Cornelio a las 3 de la tarde estaba orando, ¿cierto? Le apareció al ángel. Al mediodía del siguiente día a Pedro Dios le envía una visión, ¿sí? Entonces de un día para otro comienza Dios a planear y a hacer cosas, a mover su propósito alrededor de estas 2 personas. Y Pedro estaba y subió a la azotea para orar. Normalmente ese no era el momento en que se oraba, pero él va y quiere ir a orar, y en ese momento comienza a sucederle algo especial. Dice que tiene un éxtasis, ¿cierto? Bueno, algunos que conocen saben que esto también es llamado una droga, ¿cierto? Que se llama así, éxtasis, ahora en este momento. Claro, él no estaba en nada de eso, o sea, no tenía ninguna de estas situaciones, claro. Pero Dios lo llevó en el espíritu a un momento sobrenatural, que es un momento en donde ya tu espíritu y tu mente están en un punto psíquico distinto, ¿sí? O sea, en un momento sobrenatural, espiritual, especial, de Dios. Claro, esto es algo especial, ¿no? No es que todo el tiempo usted va a estar, es algo especial. Y vamos a ver más adelante que estas cosas suceden con unos requisitos, ¿no? Esto no le sucede a cualquier persona. Dios tiene momentos especiales para hablarnos, pero también hay cosas que en ti tienen que estar correctamente para que Dios te hable así. Amén. Entonces Pedro vio algo especial, que era que se bajaba una sábana, sí, ahí dice un lienzo, era como una sábana. Esta sábana estaba llena de animales, cuadrúpedos, animales reptiles, animales aves. ¿Qué pasaba con ellos? Estos animales para los judíos eran impuros, porque Dios mismo había dicho que eran impuros, que no podían comer de ellos, que eran abominables para Dios, ¿sí? Entonces los judíos no podían comerlos. Cuando el Señor le baja la visión, le ordena hacer algo contrario a lo que le han ordenado antes. ¿Qué era lo que le había ordenado Dios? No comer, ¿cierto? Pero ahora Dios le estaba trayendo esto y le está diciendo: ahora sí come. Entonces él como que, ¿cómo así, Dios? Yo no voy a hacer lo que tú me dices que no debe hacer. Lo que pasa es que el único que puede hacer cambios es ¿quién? Dios. El que da la orden es el único que puede cambiar las órdenes, ¿sí? Y esto es claro en cuanto, bueno, en cuanto a autoridad, ¿no? Pues el papá es el papá y pues él puede cambiar las cosas como, porque Dios le dio autoridad, ¿cierto? Dios es Dios y punto. Él puede hacer como él quiera. ¿Pero por qué? Porque Él es santo. Eso es algo muy importante. Él no va a hacer algo contrario a sí mismo, es decir, no va a poner una norma y después cambiarla porque se le dio, ¿cierto? Sino porque su carácter es ¿qué? Santo. Amén. Entonces él estaba diciendo: mira, esto ha cambiado y quiero hacer un cambio, y el cambio es que ya esto que era impuro ya no va a ser impuro, es ahora ¿qué? Limpio, yo lo he limpiado. Entonces Pedro pues obviamente quedó muy asombrado, pero Dios permitió algo muy importante, que fue repetirle el mensaje. Lo repitió 3 veces.
¿Por qué creen ustedes que es necesario a veces repetir las cosas? Para que se graben, ¿cierto? Porque a veces nos dicen la primera vez y no entendemos, la segunda vez y no entendemos, hasta que acuérdese que yo le dije que eso no se hacía así, ¿no? ¿Cuántas mamás han tenido que repetirlo varias veces, ¿cierto? ¿Cuántos padres han tenido que decir, acuérdese que yo le dije que tenía que estar a tal hora, ¿cierto? Entonces, Dios le hace esa repetición para que no se le olvide, pero para también que Él entienda que no es su imaginación, que no son sus ideas, que no es una emoción, de pronto se enloqueció de repente, sino que realmente era Dios que le estaba hablando y que quería un cambio importante y muy crucial en el mundo. Dios tiene a veces que repetirnos las cosas porque no nos damos cuenta que Él nos ha dicho que tenemos que hacer algo y no nos hemos dado cuenta que es de Dios, sino que a veces pensamos que es nuestra propia pensamiento. De pronto Dios te ha llamado para hacer algo en la iglesia y tú no lo has hecho. Y Dios te lo ha puesto otra vez y tú dices, no, eso debe ser como mi idea. No, yo no creo que eso es lo que Dios quiera para mí. O Dios te ha dicho, tienes que ir a hablar con fulanito de tal, o tienes que hacer tal cosa, tal otra, y tú no lo has hecho. Y Dios te lo tiene que volver a repetir. Es que eso es lo que quiero que hagas, eso es lo que quiero que hagas, eso es lo que quiero, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que por fin, bueno, sí, Señor, eso es lo que yo voy a hacer. Ok, está bien, me voy allá a hacer tu voluntad. Para Pedro no era fácil, porque siendo judío, él toda la vida había vivido así. Entonces no iba a ser fácil. Pero Dios quiere cambiar cosas en tu vida. Amén. ¿Cuántos creen que Dios va a comenzar a hacer cosas distintas en su vida? Amén. ¿Cuántos creen que de pronto eso que te ha pedido Dios para ti es difícil, pero Dios va a quitar ese obstáculo? Amén, ¿cierto? Dios tiene algo especial para ti. Dios tiene un propósito especial para ti. Y Dios habló a Pedro por medio de esta visión. Bueno, posiblemente a ustedes no les ha pasado esto. No sé a cuántos de ustedes han tenido visiones, o de pronto sí. No sé. Bueno, yo en algún momento sí tuve un momento como una visión. Solamente me ha pasado una vez. Y tuve, bueno, un momento, había cosas súper, yo, wow, pero ¿qué es todo esto? Y yo decía, Señor, ¿esto de dónde pasó? Pues en ese momento sentía como, uy, no, Dios mío, ¿será mi imaginación? Pero solamente Dios a través de su palabra puede afirmar también estas cosas, ¿sí? Entonces es muy importante tener claro que cuando Dios te habla, Dios afirma ¿con qué? Con su palabra. Entonces, importante tener ¿qué? La palabra de Dios. Entonces digan todos juntos, la palabra de Dios confirma su mensaje. ¿Listo? Entonces, la palabra de Dios es muy importante para entender si realmente el mensaje que estoy recibiendo es de Dios o no es de Dios. ¿Es mi emoción o no es mi emoción? Necesito tener claro que la palabra, Dios me ha dado una referencia bíblica de donde Dios ha querido hacer algo conmigo. Entonces, en algún momento, no sé, Dios obviamente tuvo que haber hablado por medio de la palabra. También, claro, estamos los predicadores, los pastores, hablan y dicen en 1 Tesalonicenses 2:13 que al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes, dice en 1 Tesalonicenses 2:13, para que lo recuerden, ¿sí? Cuando hablamos los pastores, los predicadores, lo hacemos no como palabra humana, sino como palabra ¿de quién? De Dios. Entonces, los pastores también confirman, y a veces, bueno, vamos a ver también que en algunos momentos Dios hace un llamado específico a alguien. Mira tú, Dios me pone que tú tienes que ir a hacer esto, ¿sí? Entonces, esas son palabras que Dios está confirmando. Obviamente, Dios tuvo que haber ya trabajado en el corazón, ¿cierto? Dios tuvo que haber hecho algo, que es lo que vemos entre Cornelio y Pedro. Amén. ¿Sí? Están viendo cómo está Cornelio aquí orando, Señor, Dios. Acuérdense, la oración es lo más importante y Dios comienza a actuar, Dios comienza a actuar. Listo, pasó a Pedro al mediodía y Dios comienza a enviarle el mensaje también, a decirle, bueno, yo tengo algo para usted para hacer, un cambio que quiero realizar en el mundo. Entonces,
Dios nos habla por medio de los predicadores, pero obviamente también nos habla por medio de su Espíritu Santo. ¿Por medio de qué más nos habla? De su Espíritu Santo. En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu de verdad ¿es quién? El Espíritu Santo. ¿Y ese Espíritu Santo qué va a hacer? Nos guiará a toda verdad. ¿Él nos va a qué? Guiar a toda verdad. Él es el que nos va a estar hablando, nos va a estar diciendo. Entonces, algo muy especial también que sucedió con Pedro es que, pues, mientras él veía la visión, alguien le hablaba, ¿cierto? ¿Quién era? Pues Dios, ¿cierto? Pero también vamos a ver más adelante que cuando llegaron los amigos del centurión, las personas que envió el centurión, Dios le dijo: baja porque ellos te esperan y tienes que irte con ellos. ¿Quién le habló allí? El Espíritu Santo. Yo no sé cuántas veces tú hayas escuchado al Espíritu Santo que te dice: mira, cuidado, no te metas por allí. Mira, esta persona viene y necesito que ores por esa persona. Cuando nosotros estamos aquí, el Espíritu Santo, cuando oramos por las personas, el Espíritu Santo es el que nos muestra: esta es la situación de esa persona, ora por esto. No sé cuántos de ustedes han tenido esos momentos con el Señor, en donde han escuchado esa voz de Él para guiarles. Amén. ¿Alguno lo ha escuchado? Bueno, qué bendición. Yo ya estaba asustada. Pero si no lo has escuchado, Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. Lo importante es ahora tú. ¿Quieres escuchar al Señor claramente? ¿Quieres escuchar al Señor claramente? Muy bien. Tienes que tener ese deseo, desear escuchar la voz del Señor. Por último, otra forma de hablar, que de pronto no es la forma más bonita o la que más nos guste, porque las otras han sido chéveres, han sido muy especiales, es por medio de la disciplina, las pruebas. La disciplina también hace parte de una forma en cómo Dios nos habla. Y en Proverbios 33, 11 al 12, dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo al quien quiere. ¿Sí? Entonces, Él también allí nos forma. Si en algún momento pone una prueba, una dificultad, ¿es para qué? Para también allí hablarnos de cosas que no estamos haciendo bien. Y ya, bueno, como les decía, las otras formas, pues por ángeles normalmente, bueno, no es algo normal que se dé, porque hay unos requisitos especiales: visiones, sueños o profecía. Dios puede hablarnos, pero para eso necesitamos tener unos requisitos para recibir esos mensajes. ¿Quieres recibir el mensaje del Señor claro? Bueno, tienes que tener unos requisitos, y esos requisitos están en estas dos personas. Cornelio no era un cualquier persona, ¿listo? No era un judío, no era un romano, pero él era una persona que buscó a Dios, que amaba a Dios, que hacía cosas para el Señor. Él anhelaba de Dios. Cuando una persona anhela de Dios, Dios te habla. Pero si tu anhelo no existe en ese corazón, Dios no te va a hablar, hermano. Dios no se te va a aparecer, Dios no te va a decir nada. Necesitas ¿qué? Anhelarlo. Diga usted: yo necesito anhelar el Espíritu Santo, el Señor, ¿sí? Yo necesito, ¿sí? Dígale ahorita al Espíritu Santo, cierre sus ojos y dígale: Espíritu Santo, crea en mí un anhelo por buscarte sinceramente, como estos hombres, para que me hables claramente. Muy bien, gloria a Dios. El Señor lo va a hacer, amén. Amén, qué bendición. El Espíritu Santo comienza a hablarnos de formas extraordinarias cuando nosotros realmente estamos dispuestos a obedecerle. Cornelio, cuando se acabó la visión, ¿él qué hizo? Dijo: no, esto sí, mejor dicho, yo no sé qué me comí al almuerzo
y definitivamente me enloquecí, ¿cierto? ¿Eso fue lo que dijo Cornelio? No. ¿Qué hizo Cornelio? Inmediatamente, ¿qué? Obedeció. Entonces, algo importante es que tú seas una persona, ¿qué? Obediente. Tienes que ser, ¿qué? Obediente. Dios te habló, obedece. ¿Qué pasaría si Cornelio no obedeciera? ¿Qué hubiera pasado? Pues nada hubiera pasado. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y tú no has hecho? Pues precisamente no has hecho eso. ¿Qué pasa? Pues no ha pasado nada. ¿Por qué? Sencillamente no obedeciste. Necesitas, ¿qué? Obedecer. Entonces, los requisitos esenciales es que anhelar al Señor, anhelarlo totalmente para que Él te hable. Pero también Dios quiere cambiar esquemas de nuestra vida. Y podemos ver al otro personaje que es ¿quién? Pedrito, un hombre judío que se conocía muy bien toda la Biblia, porque los judíos no son personas que tienen un nivel bajo en cuanto al conocimiento de la parte del Antiguo Testamento. Son personas que han sido estudiadas porque en las sinagogas los judíos desde niños los cogen más o menos desde que tienen 6 añitos, cuando ya aprenden a leer y a escribir, los comienzan a enseñar en la palabra y comienzan a hacer que se la memoricen totalmente de memoria los primeros 5 libros de la Biblia, que se llama Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿cierto? Llamado el Pentateuco. Se lo aprenden de memoria. ¿Cuántos saben de memoria el Pentateuco? Bueno, vamos a comenzar a hacer ese trabajo de memorización. Amén. No, ahí sí. Sí, vamos a ver. No, pues imagínate, son personas, los judíos tienen muy claro, por eso para él era muy difícil que le habían enseñado algo y cambiarlo, además de que fue mismo Dios el que creó esta ley para que otra vez diga, no, ya no, eso no lo coloco, ya cambié. Entonces a veces como que para Pedro fue difícil. Bueno, pero ¿por qué cambió esto? No entiendo, Dios. Si tú decías que esto era pecado, ¿ahora ya no es pecado? Sí, bueno, es como decir, bueno, no vamos a hablar que el pecado en sí ha cambiado, de que esto era hacer o mentir o bueno, hacer un montón de otras cosas que están mal delante de Dios. Dios va a cambiar eso. No. Estamos hablando de ¿qué? De formas. Porque en realidad el no comer o dejar de comer o no tener o no ponerse o no quitarse no son cosas que tienen que ver con la parte moral, sino con la parte más que todo de hacer cosas, o la parte actitudinal, o la parte de normas y reglas en cuanto a ritos, en cuanto a cosas que yo hago religiosas, ¿sí? Posiblemente yo he sido una persona que conozco al Señor desde pequeña y entonces sé, bueno, en algún momento se habla de que no, las mujeres no se podían poner la falda más de acá porque ya era pecado, ¿sí? Entonces, más o menos esas son la tipología de cosas que Dios estaba queriendo cambiar con Pedro, ¿sí? Que no se ponga pantalón porque es pecado, ¿sí? No estamos hablando de las cosas morales, sino de cosas como estas. Dios quería cambiar cosas de forma, ¿sí? Cosas que son esquemas que de pronto el hombre ha creado en el ámbito religioso para decir si eres más espiritual o no más espiritual. En ese momento Dios se había determinado que espiritualmente te debías guardar y no tocar cosas inmundas, o sea, eran animales, eran aún personas que estaban enfermas, no se podían tocar porque quedabas inmundo, o sea, eran muchas razones de inmundicia para Dios, pero ahora había cambiado todo. ¿Por cuál razón? Porque a Dios le dijo, no, es que ya no, ya no me gustó esa norma, la quiero cambiar. No, porque Dios no es un Dios caprichoso, ¿cierto? Dios tiene un orden. Dios cambió la norma, ¿por qué? Porque Jesucristo vino a cambiar la forma de salvación. ¿Cómo nos salvábamos antes? Por medio de ritos, por medio de matar un animalito y ya el cordero entonces se murió, tú eres perdonado. Pero ahora Jesús hizo todo eso, ya no se necesita. Ya todo eso se fue para otro lado porque Jesús vino a cambiar todas las cosas. Y ahora nosotros no necesitamos sino que recibir su salvación.
Amén. Entonces ya Jesús, Dios, cambió todo, ya no es inmundo, por eso dice que limpió todas esas cosas, ya los animales, lo que estaba incorrecto por causa del pecado, Jesucristo vino y ¿qué? Lo hizo otra vez nuevo. Entonces Pedro, pues no entendía esto, pero él obedeció también. ¿Qué hizo él también? Obedecer. Entonces Dios habló claramente y él obedeció. Pero ahora de pronto nosotros tenemos cosas en nuestra personalidad todavía religiosa, o de pronto de lo antiguo que pensamos, no, eso es pecado, no está bien, y todavía para ti sigue siendo malo. De pronto para ti es difícil aún romper el esquema de encontrar personas que han aceptado a Jesús, digamos, hablamos un tipo de persona complicada. Bueno, el tema más difícil para Colombia yo creo que es el señor Garavito. Si salvo o no es salvo, el Señor lo sabe, nosotros no. Pero Dios sí tiene el poder para cambiarlo. Amén. Eso sí lo tenemos claro. Amén. Que Él haya aceptado a Jesús, eso es solo de Dios, sabe y conoce el corazón. Yo no lo conozco, pero Dios sí. Pero ¿qué quiere decir? Yo no puedo poner esquemas y comenzar a sacar, no, no, como que no puede ser salvo, no, de Dios ese nunca va a cambiar. Y a veces yo coloco barreras para las personas, aún si son pobres, entonces con los pobres yo como que tengo no, con ellos no, sí, que otro vaya y les predique, pero yo a ellos no les voy a predicar nunca, ¿sí? O a los drogadictos, o a las prostitutas, ¿sí? Y Dios con Pedro estaba cambiando exactamente lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque para los judíos, los que no eran judíos, para ellos eran inmundos. Para ellos hablaban de los gentiles como perros. Entonces, o sea que para nosotros somos los perros para los judíos, ¿sí? ¿Sí? Porque nosotros no somos judíos. No sé si hay un judío aquí, el único santo, ¿sí? Pero para los judíos nosotros éramos inmundos, imposible que Dios hiciera la obra de salvación en nosotros. Pero Dios estaba diciendo, no, Señor, ustedes se equivocaron, Pedro, ¿cómo así que no vas a ir a predicarle a los gentiles? Eso era lo que le estaba diciendo. ¿Se acuerdan en Hechos 1:8 qué estaba pasando? Le dijo, ir a todo el mundo. ¿Ellos cómo entendieron las cosas? Al mundo judío. ¿Dios dijo al mundo judío? No, Él dijo a todo el mundo. Pero a veces Dios nos habla algo y nosotros lo entendemos en una forma que no es. Y Dios comienza a decirnos, no, es que yo quiero que tú sí hagas esto, pero lo estás haciendo mal. No, es que yo pienso que es así porque es que no, primero, segundo, tercero y cuarto y después sí, este hombre es salvo. Pero Dios está cambiando ¿qué? Las cosas. Dios puede transformar a cualquier persona y tú eres la persona que Dios quiere enviar, así como Pedro, a este Cornelio para que le hables a ese hombre drogadicto, a ese hombre que tiene tantas dificultades y que ha sido muy, muy pecador. A ese hombre quiere Dios que tú le hables. Y Dios hizo esto con él, pero Dios quiere que nosotros llevemos el evangelio porque es su voluntad. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Llevar el evangelio, ¿sí? Ser testigos, llevar el evangelio. Dios quiere que tú lleves el evangelio. Y dice en un escrito que estaba en el tiempo con Dios, dice, Corrie ten Boom dijo alguna vez, el centro de la voluntad de Dios es nuestro único lugar seguro. Oremos para que siempre lo hallemos. Pedro comienza a entender más el plan de Dios cuando ve que no solamente los judíos debían ser salvos, sino también los gentiles. Dios quiere que tú le lleves a esas personas el evangelio. Ese es el propósito por el cual tú estás aquí. No es coincidencia que tú estés aquí porque sí. Dios te trajo con un propósito. Amén. ¿Cuántos de ustedes van a obedecer ese mensaje? Amén. ¿Cuántos ya están obedeciendo ese mensaje? Amén, ¿cierto? Ya lo estamos haciendo. Pero Dios quiere que tú, cuando vayas a llevar el mensaje, no solamente
lo hagas para las personas que a ti te parecen que pueden ser salvas, sino para todo el mundo. Todas las personas necesitan de Jesús. Y algo muy importante es que Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? Dile a la persona que está a tu lado: Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? Dios no rechaza a ninguno. Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Y bueno, no creo que alcancemos a leer el último capítulo que tengo aquí de referencia, que es Hechos 11, del versículo 1 al 18. Pero allí nos habla que Pedro, pues estuvo muy feliz, fue a la casa de Cornelio, eso no lo miramos, pero alguien llegó y se le opuso. Nada más y nada menos que sus compañeros apóstoles le dijeron: ¿cómo se le ocurre haber entrado donde un incircunciso, un pecador, un gentil, o ese perro, ¿no? Porque así era que les decían. Fuerte, ¿cierto? Uno no le dice eso, pues. Bueno, aunque algunos sí hablan así ahorita de: hola, mi perrito, ¿cómo estás? Pero en este caso era negativo, era como: uy, ¿usted cómo se metió allá? Uy, usted no es el apóstol del Señor, es el Hijo de Dios, ¿cómo se va a meter a ese lugar? ¿Sí? Posiblemente, claro, tenemos todavía esquemas de que no nos podemos meter donde hay una fiesta, y los cristianos tenemos muy claro que no, porque allá está contaminado, el ambiente es contaminado, ¿sí? Pero cuando Dios nos envía y en algún momento tiene el propósito de que tú vayas, gloria a Dios, tienes que estar, no para ir allá a rumbear y terminar borracho y vuelto, no, ese no es el propósito, ¿no? Pero si Dios te pone el ir, tienes que entrar a ese lugar, tienes que entrar aún, digamos, a estos lugares, a esas tabernas, para digamos, si yo llego a entrar, ¿sí? Entonces todo el mundo, allá, la vio, entró, ¿sí se dio cuenta? ¿Cierto? Sería terrible, pues eso fue lo que le sucedió a Pedro. Pedro cuenta nuevamente toda la historia de cómo ellos, aunque eran esos perros gentiles, el Espíritu Santo los tocó, ¿sí? Y este versículo sí es muy, muy lindo, allí lo podemos ver, en cómo el Espíritu Santo los toca. Dice en el versículo 15 del capítulo 11: cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dice en el 17: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? ¿Quién era yo? ¿Quién eres tú para estorbar el plan de Dios? No. Si Dios tomó a una persona, la transformó y la cambió, si Dios la está usando, si Dios está allí, si Dios hizo un cambio, no puedes estorbar al Espíritu Santo. Luego de esto dijo: bueno, me acuerdo que la palabra dice. ¿Se acuerdan cuando Dios habla qué? Siempre nos confirma. ¿Con qué? Con su palabra. ¿Tienes palabra del Señor para confirmar lo que Dios te ha hablado? Amén. Si no la tienes, ahorita hay hartísimas. Entonces, y si Dios te está tocando y el Espíritu Santo te está diciendo: sí, yo he sentido que Dios me dice, tengo que hacer algo más. Este hombre no era, bueno, el hombre drogadicto y todo esto que yo les estoy diciendo, pero hay algo especial de este hombre. Aunque tenía una familia linda, una familia bonita, una familia que no tuviera problemas porque buscaba a Dios, sí le faltaba algo. Le faltaba Jesucristo. También es importante ver que no solamente a los drogadictos y a los que están en lo peor son las personas que Dios quiere que tú le hables. Hay personas que tienen bonitas familias, pero en esa familia falta algo, y es Jesucristo. Tú también tienes que ir allí. Cornelio era un hombre que amaba a Dios. Hay muchas personas que aman a Dios y no van a ninguna iglesia, pero Dios sí quiere ir a sus corazones, y la única forma de llegar a sus corazones es por medio tuyo. Entonces, yo quiero que hoy tú cierres tus ojos. El Señor tiene un propósito para ti. El Señor no te trajo aquí por coincidencia.
No estás en esta iglesia solamente para estar sentado escuchando su palabra. Dios tiene un propósito para ti. Dios quiere que lleves su mensaje. Dios quiere usarte. Y si Dios te ha hablado claramente muchas veces y no has hecho caso, hoy dile al Señor: Señor, yo te pido perdón por no obedecer las veces que me has dicho que debo predicar. Hoy te pido, Espíritu Santo, que quites de mi corazón esquemas religiosos, temores, cualquier otro obstáculo que no me haya dejado cumplir tu llamado. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, que tú me lleves a los lugares donde están esos Cornelios, donde están esos hombres, donde están esas mujeres que me necesitan, porque tú me has enviado. Oh Espíritu Santo, hoy te doy gracias, porque quiero ser parte de tu reino, de tu propósito. Gracias, Espíritu Santo. Quédate allí un momento y adora al Espíritu Santo y dile: Señor, en tu corazón, allí en tu mente, dile: Espíritu Santo, necesito tu toque, Señor. Necesito que tú me llenes, Espíritu Santo. Necesito ir, Señor, a hacer tu voluntad. Yo quiero que tú me hables claramente, Señor. Pero para eso necesito estar dispuesto. Para eso necesito, Dios, tener un anhelo total, Señor. Despiértame, Señor. No me dejes más dormir, Señor, en tu obra, Cristo. No me dejes más, Señor, estar ahí sentado, sentada solamente escuchando. Ahora necesito ir a los que están perdidos, Señor. Ayúdame, Jesús. Quítame, Señor Dios, todas esas cosas que no me han dejado. Tú quieres realizarme como ese predicador. Tú quieres realizarme, Señor, no solo como el hombre de casa, no solo como la mujer de casa, no solo como el hombre de negocios, no solamente, Señor, como el hombre, Señor, que tiene liderazgo allí en una empresa, allí en un lugar, Dios, que tiene su casa, que tiene sus cosas, Dios. Tú quieres, Señor, que yo sea un profesional para ti, Jesús. Oh, Espíritu Santo, ese es el propósito que Dios tiene para tu vida. Tú no vives para Jesús para vivir bien, sino para vivir para Él. Dile hoy al Señor: no quiero vivir más para mis propios deleites, Señor. Gracias por todo lo que me has dado. Dile a Dios: gracias, Señor. Gracias porque me has dado tantas cosas lindas, Jesús. Pero perdóname porque he sido a veces como Pedro, como los judíos. Hemos visto a los que están afuera y no los hemos mirado siquiera. No hemos querido entrar en sus casas para no contaminarnos, o hemos estado de lejos porque nos da, Dios, miedo de pecar, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes, Señor, que nos llenes de ti, Señor, y nos hagas realmente esos servidores tuyos, esos misioneros tuyos, Dios, esos que van a esos lugares donde están deseando que alguien les diga: oh, yo necesito a ese Dios que tú tienes. ¿Por qué nunca me has dicho nada de Él? Si yo lo necesito, si yo lo he buscado, así como Cornelio. Dile hoy al Espíritu Santo: dame, Señor, un cambio, Jesús. Dame un cambio, Jesús. No quiero ser más un religioso sentado allí. Quiero ser ese hombre que lleva ese mensaje por medio de lo que tú seas o quieras hacer, Señor. Yo quiero llevar ese mensaje. Oh Dios, mira a esas personas que estoy orando, Dios, que estamos orando, Señor. Solo tú las puedes cambiar como a Cornelio. Solo tú las puedes, Señor, llevar a tus pies. Oh Dios, te pedimos, Espíritu Santo, para que este año, que es el año del crecimiento, tú seas abundando, Dios, a este mundo de personas que tú quieres traer a esta iglesia.
Oh Señor, gracias Jesús por cada persona que está aquí sentada, porque va a ser esa luz, porque va a ser esa luz. Si hoy en tu corazón Dios ha tocado tu vida, si tú eres una persona que hasta ahora ha venido a esta iglesia, no sé si hay alguna persona nueva que no haya venido, por primera vez esté aquí y quiera aceptar al Señor Jesús. ¿Alguno es nuevo? No, todos son antiguos. Bueno, muy bien. Pero vamos a decirle al Señor, tú, si el Señor te ha tocado, ponte en pie allí donde tú estás. Ponte en pie y delante del Señor, así como Cornelio obedeció, así como Pedro obedeció, tú le vas a decir: Señor, yo te quiero obedecer. Amén. Cierra tus ojos y levanta tus manos y dile al Espíritu Santo que tú vas a ir a esos lugares. Dile allí con tu corazón: Señor, no quiero ser más una persona que está allí sentada. Quiero levantarme e ir a donde tú me has dicho que vaya. Oh Espíritu Santo, dame tu respaldo. Dile a Jesús: dame tu respaldo, porque como dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, dame poder. Espíritu Santo, tú eres el único que me puede dar el poder para cambiar. No soy yo, Dios, eres tú, Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo: Dios, quiero que me conmuevas, Señor. Quiero que me quites esa realidad mía religiosa y cambies otra realidad. Quiero ser ese líder, Dios, que tú me has llamado a ser. Quiero ser ese evangelista, Espíritu Santo. Oh Dios, hoy, Señor, no quiero salirme más solo pensando en mis problemas. Ya no los tengo de pronto, aún tú los has solucionado todos, pero yo me he quedado con la solución y no se la he llevado a mi amigo, a mi amiga, a mi hermano, a mi hermana, a mis tíos y a todos los otros, Señor, que no te conocen. Hoy, Jesús, me comprometo contigo, Señor. Dile al Señor: hoy me comprometo contigo a cumplir ese llamado de Hechos 1:8. Gracias, Espíritu Santo. En tu nombre oramos y nos vamos contigo, Señor. Amén y amén. Bueno, démosle un aplauso para Él. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Que Dios me los bendiga. Despídanse cada uno de sus hermanos y salgan en bendición.